unos años aquí en los Estados Unidos fue un juez llamado a presidir un caso de un tránsito menor de una mujer viuda que había sido multada por exceder el límite de velocidad. La ley era bastante clara por el hecho de que había ido a una gran velocidad en una zona escolar. Pero lo importante del caso ocurrió cuando el juez, después de haberle dado la sentencia más fuerte a la pobre viuda, se quitó la toga y bajó de su estrado y sacó su cartera y pagó la multa él mismo. Y la gente alrededor se quedó perpleja, decía, ¿por qué hizo esto? Y era porque esa mujer era su madre. El juez no podía anular la ley. La justicia tenía que cumplirse, pero la ley lo que no podía hacer era perdonar sin pago. Tenía que darse un castigo a la transgresión que se había cometido. Y el amor hizo lo posible que el juez pague eso en lugar de su madre. Eso es lo mismo de manera infinitamente mucho más profunda lo que sucedió en el pasaje de Mateo 27, del 15 al 26, donde Jesús fue declarado culpable cuando un criminal fue puesto inocente en su lugar. Barrabás fue un culpable de rebelión, asesinato y fue liberado en contraste con Jesús, que era el inocente. Y esto era porque el plan de Dios consistía en esto, que el inocente tomara la posición del culpable. Y aunque Pilato se lavó las manos, Cristo ofreció su vida para lavarse, no lavarnos a nosotros todos nuestros pecados. Y hoy vemos en este intercambio no solo la injusticia humana, sino la gracia divina. Y así miramos algo mucho más profundo que es este intercambio que vamos a estudiar en Mateo capítulo 26, del 11 al 26. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo, 27, del 11 al 26. Mateo 27, del 11 al 26. Y dice la palabra. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual ellos se reunieron. Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguían nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Señor Dios eterno y misericordioso, en esta hora nos postramos ante tu verdad revelada. Te pido, Señor, que nos des un corazón humilde, capaz de reconocer su necesidad de un espíritu enseñable, dispuesto a recibir la luz de tu palabra y una voluntad obediente, lista para actuar conforme a tu llamado. Hoy contemplamos la sangre del justo derramada por los injustos y reconocemos que no podemos lavarnos las manos ante tu verdad. Haznos valientes para abrazar tu cruz y sensibles para no callar ante la injusticia. Que al escuchar tu voz no endurezcamos el corazón, sino que respondamos con fe y gratitud y transformación. En el nombre de aquel que fue azotado
por nuestra redención. Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, pedimos. Amén. En esta larga trayectoria del libro de Mateo, que ha tomado casi 3 años, que estamos a punto de terminar, yo creo que en unos 2 meses más, con el favor de Dios, estamos ahora en la tormenta de la semana de la Pasión de Cristo. Y vemos que aquí se presenta Jesús con una seguridad en medio del silencio. Jesús se lo lleva ante Pilato y Pilato le hace una serie de preguntas y le hace una pregunta directa acerca de que ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, consideren que Pilato tenía la única preocupación del saber si es que realmente este individuo iba a presentar una amenaza política para el poder de Roma. Ese era su único interés. Aunque los líderes judíos habían juzgado a Jesús por blasfemia, para Pilato eso era completamente irrelevante. El hecho de que ellos consideren que Jesús es Dios, para Pilato era como un aspecto religioso que no le interesaba. A él lo que le interesaba era el aspecto político y quería saber si es que Jesús era proclamado como rey, entonces quería evitarse cualquier sedición o rebelía en contra del reino ya establecido. Entonces, esta fue la acusación que trajeron los líderes judíos ante Pilato, presentando a Jesús como este rey. Entonces, Pilato reaccionó de esa forma para interrogar y saber exactamente cuáles eran las complicaciones directas legales para no ir en contra del imperio que él está a cargo en ese lugar. Por eso su interrogación no busca un juicio religioso, sino más bien una evaluación legal y política en todo esto. Jesús es presentado como el rey legítimo de Israel, pero su reinado no era terrenal. Su reinado es escatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que su reinado es algo que va a ocurrir en el futuro, no es algo que estaba ocurriendo en ese momento. Pilato busca una definición política, pero Jesús responde en una confesión mesiánica, una verdad que a Pilato se le pasó por encima, realmente no comprendió la profundidad con quien estaba hablando. Y al preguntarle si eres tú el rey, Jesús le responde claramente, tú lo dices. Y esta es una confesión indirecta, pero bastante firme, que convierte a Pilato en responsable de su interpretación. Te dejo eso ahí. Tú analízalo como tú veas conveniente, prácticamente. Jesús está presentándose como el verdadero rey, pero no en términos de un poder del imperio romano. Él afirma ser rey, pero si lo pones en contraste, Jesús sería como diciendo, yo soy rey, pero no de este pequeño reinito que tú tienes aquí de Roma. Ahora, imagínate en la escala de lo que es Roma. Así como que yo no me encargo de estas cositas que ustedes juegan como niños, por ponerlo de esta forma. Yo soy el rey majestuoso del universo entero, el dueño de todo lo creado. Ese rey soy yo. Jesús le responde en una forma en que, aunque afirmativa, no implica un desafío militar ni político a Roma, pues su reinado es mucho más allá de la límite visión que tiene Pilato acerca de un reinado. De allí se desprende que Pilato percibió a Jesús como una persona inofensiva desde un punto de vista político, lo que explica su insistencia más adelante en querer liberarlo, ya que no ve ninguna amenaza en este hombre que le presentan. Pero este fue acusado por los principales sacerdotes y ancianos. Y una y otra vez estaban acusándolo en frente de Pilato. Y el contraste está aquí, es el hecho de que él se calla. Él está en silencio a todas las acusaciones, lo cual revela una dinámica judicial bastante pervertida, ya que los poderes humanos están tratando de humillar a Jesús, pero ellos están frente a la justicia divina, que no tiene por qué temer, a pesar de las acusaciones de cada una de las personas que están ahí presentes. Y Pilato le dice, no oyes lo que te están diciendo. Están testificando en contra de ti. Y Jesús guarda silencio, deliberado. Tanto el Sanedrín como ante Pilato, como una expresión de sumisión voluntaria al plan del Padre. No se trata de que él tenía miedo, no se trata de que estaba tal vez asustado de la situación y no quería decir nada, sino que él está manifestando su dignidad, su obediencia y el propósito mesiánico. Él no tenía nada que temer, está enfrente de ellos sin ninguna preocupación. Aquí se introduce una tensión entre el poder imperial y la autoridad divina. El contraste del gobernador terrenal que le dice, oye, pero mira lo que te estás haciendo. Él probablemente estaba
acostumbrado a ver personas que se lo ponían enfrente y que la gente le acusaba, y obviamente la gente cuando te acusen dice, no, 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 cualquier cosa para tratar de evitar la situación que iba a enfrentar, el castigo que le iba a pasar. Pero él se queda callado. Y Pilato realmente se queda sorprendido a esto. ¿No te das cuenta que yo soy la única persona que te puede liberar de esto? ¿No te das cuenta que yo tengo ahorita el poder sobre tu vida? Jesús no. Él tenía el control absoluto sobre su vida. Y se queda callado. Pilato representa la impotencia de la justicia humana, pero Jesús es la revelación divina que tiene control absoluto de la situación. Cristo está firme ante la presión colectiva. Él no se quiebra por las acusaciones. Él no va a favor de lo que la gente dice. Cristo permanecería firme ante las acusaciones de los demás, sin defenderse, sin ceder a la multitud y sin alterar su misión. Jesús, al guardar silencio, no buscó aprobación ni apelo de sentimentalismo de la muchedumbre, sino que se mantuvo fiel ante el plan divino que él tenía que encarar. Nos da un ejemplo muy interesante para nosotros a vivir en la verdad del Evangelio. Incluso si esto significa ir en contra de la cultura política o religiosa. ¿Cuántas veces nos ha sucedido un evento donde alguien va en contra de lo que dice la palabra de Dios y tú eres el único representante que está ahí? El único representante de la palabra de Dios. El único cristiano que se encuentra en medio de esta situación. Y en medio de una muchedumbre que vaya en contra de eso. ¿Cómo reaccionarías? ¿Realmente te pondrías firme en pie? ¿O tal vez te doblegarías a la presión de la gente que está a tu alrededor? O peor aún, imagínate si es alguien con autoridad, a un jefe o algo que pueda costarte incluso tu trabajo. ¿Cuál sería tu posición? Debemos ser críticos y vigilantes frente a las ideologías colectivas y no dejarnos llevar por emociones manipuladas o desinformadas. Si vamos a abrir la boca, debemos aprender a responder con sabiduría, confiando en que Dios vindicará al justo. Si es que algo va en contra de ti, considera que, ¿qué es más importante? ¿Estás a favor de la gente? ¿Estar donde la opinión de la mayoría esté de acuerdo contigo y tú solo tengas que añadirte a ellos para que la gente no te apunte con un dedo? ¿O ir en contra de la corriente sabiendo que Dios está ahí? Que tú estás a favor de la opinión de Dios y no importa lo que la gente opine, tú vas a estar de pie, firme, en contra de la corriente. Jesús no respondió y el gobernador estaba realmente asombrado. Pilato, aunque representaba la ley romana, se convierte en un testigo involuntario de la realeza de Cristo. Su desconcierto ante el silencio de Jesús es testimonio de la autoridad serena del Salvador. Él no dice absolutamente nada porque él está seguro de lo que está ocurriendo, está seguro de lo que va a pasar. El sistema judicial romano, un acusado guardaría silencio tal vez como sospecha, pero Jesús invierte la percepción a una autoridad superior. Jesús no tenía una actitud de preocupación, sino una actitud de seriedad, de paz, dominio propio. El silencio de Jesús se interpreta como un marco judío de un siervo sufriente, que se menciona incluso proféticamente en Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. El silencio de Jesús es un cumplimiento profético y un contraste político a lo que Pilato estaba escuchando enfrente de él. Toda esta muchedumbre le estaba presionando psicológicamente y Jesús se queda callado. Los líderes judíos eran vehementes y agresivos, mientras que Jesús estaba tranquilo y en silencio. Su silencio no era de derrota, sino de una autoridad y dominio espiritual. Pilato se asombró porque vio en Jesús una combinación de inocencia, fuerza moral y un misterio en él, que escapaba las categorías políticas y judiciales romanas que él estaba acostumbrado. Su silencio no era cobardía, sino era una sumisión activa a la voluntad de Dios. Y el juicio de Jesús ante Pilato prefiguraba algo que cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 19, donde este mismo rey vuelve, pero ya no en silencio.
vuelve con justicia. Este rey, humildemente, en presencia de personas viles que quieren acusarlo, va a regresar nuevamente ahora a lidiar con cada una de esas personas viles que le estaba acusando. Curiosamente, cuando leemos este texto vemos que aquí Jesús se queda callado, pero Juan añade una conversación que se dio entre Pilato y Jesús. Y esto se encuentra en Juan capítulo 18, del 33 al 38. Y vemos que en este pasaje menciona que Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez. ¿Dónde estaban los judíos? Y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Aquí vemos la acción más incoherente que una persona podría experimentar. Pilato le pregunta, ¿quién eres? Y él dice que yo he venido para testificar acerca de la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Y Pilato camina y se aleja de la verdad absoluta que se encuentra enfrente de él. Niega la verdad plena, pura y majestuosa que se encuentra enfrente de él en forma de persona. Debemos entender que esta conversación no se ve como una contradicción entre Mateo y Juan, ya que Mateo está enfocado específicamente a escribir a judíos, y el énfasis que trae Mateo específicamente es para el hecho de que vean los judíos cómo reaccionaron con él. La perspectiva de Juan es para traer un propósito más teológico. Así que, incluso al verlo de una forma histórica, vemos que él marcó silencio en frente de los judíos, pero tuvo una conversación en privado con Pilato. Así que no existe nada de contradicción aquí. Mateo elige resaltar el silencio de Jesús para subrayar su rol como siervo sufriente de Isaías, que no abrió la boca. Mientras tanto, Juan relata el aspecto teológico del reino de Jesús y por eso incluye el diálogo que Jesús declara, mi reino no es de este mundo. La diferencia entre Mateo y Juan no se basa en un conflicto, sino en una intención literaria y teológica distinta. Mateo enfatiza el cumplimiento profético del silencio mesiánico, y es por eso que cuando leemos Mateo vamos a encontrar muchísimas referencias del Antiguo Testamento, y es porque Mateo está escribiendo judíos para que estos judíos se den cuenta de que está hablando del Mesías prometido que se habla en el Antiguo Testamento. Juan expone el testimonio verbal de Jesús sobre la realeza espiritual. Es por eso, si es que nunca has leído la Biblia, yo siempre aconsejo que leas primero Juan. Porque cuando lees el Evangelio de Juan, vas a tener un encuentro directo con la divinidad de Jesús. Pilato no entendió que no estaba interrogando a un simple criminal acusado, sino al juez de todo el universo, a quien eventualmente se encontraría de nuevo, pero ahora en roles invertidos. El escenario ahora se torna más tenso por el hecho de que se da una transacción de un sinvergüenza por un salvador. Aquí el gobernador quería soltar a un preso y era el que ellos quisieran. Ahora, Josefo, un historiador judío, menciona que en ocasiones los gobernadores romanos solían soltar un preso de vez en cuando, en ocasiones públicas, para apaciguar al pueblo, aunque no se menciona una liberación anual, no existe como una tradición en la cual se pueda dar una libertad a un preso político. El texto menciona que esto fue una ocasión que al parecer este gobernador estaba queriendo hacer única y exclusivamente para apaciguar al pueblo. Ahora, debemos entender que Pilato era conocido por su brutalidad, pero también por su oportunismo político. Él se daba cuenta que la situación estaba yéndose de las manos, entonces voy a tratar de hacer algo para sacármela y yo quedar bien en medio de todo esto.
Cualquier disturbio podría atraer la atención negativa de Roma. Por lo tanto, él intenta sacar una especie de estrategia donde voy a traer a un criminal para que lo saquen a este criminal y yo pueda desconectarme absolutamente de esta parodia o situación que se está dando judía que yo realmente no quiero estar involucrado, pensaría Pilato. Y le trae a un famoso conocido como Barrabás. Pero, irónicamente, aquí están en presencia de dos Jesuses. ¿Por qué digo esto? Porque algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo lo conocía como Jesús Barrabás. Es decir, que se nos informa que el nombre completo de Barrabás era Jesús Barrabás. Aunque muchos manuscritos posteriores omiten Jesús por reverencia, y la mayoría de estudiosos consideran que era parte del texto original. El Barrabás era un preso famoso, pero no necesariamente por un aspecto positivo de su fama, sino que tenía una connotación notoria de su peligrosidad, violencia y rebeldía. Era un líder rebelde involucrado en la insurrección violenta y había cometido incluso homicidios. Su notoriedad era tan marcada que Pilato lo escogió esperando que la gente lo considere y dije, bueno, vamos a dejar salir a esta persona, a este criminal o a Jesús, que realmente en contraste no lo es tan malo. Es probable que algunos del pueblo vieran a Barrabás como un luchador por la libertad, ya que él era una persona que se fue en contra de Roma, lo cual podría explicar por qué los líderes lograron convencer a la multitud de poder sacarlo a él. Mateo presenta así una escena dramática, dos hombres llamados Jesús, uno justo y el otro culpable. Uno es el Hijo de Dios, el otro es un hijo de un padre humano. Barrabás significa hijo del Padre. Uno es el Cristo, el ungido, y el otro es un criminal revolucionario. La pregunta que aquí es un peso es, ¿a quién dejó libre? El paralelismo es bastante agudo y resalta la ironía de la tragedia, y el pueblo elige al Jesús equivocado. Esta escena nos confronta también a nosotros, porque considera que ellos, al inclinarse por Jesús Barrabás, consideraron que este Jesús Barrabás por lo menos se adecuaba a las ideas de un Jesús que vaya en contra del Imperio Romano, ya sea por crímenes o por violencia, pero este se adecua más a lo que yo espero de un Mesías. Ya que si Jesús se denominaba como Mesías, ellos esperaban una liberación, pero de una liberación física que sería el Imperio Romano. Jesús vino para liberar a aquellos que estaban escuchando su mensaje de sus pecados. Y para ellos era como incoherente, o sea, yo necesito algo más tangible, no una liberación espiritual como tú me quieres presentar. Y en este caso, ven que Jesús Barrabás está ofreciendo algo que por lo menos sería mucho más interesante para ellos. Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Qué clase de Jesús estás tú eligiendo en tu vida? Porque hay muchas personas que eligen un Jesús que se adecua de acuerdo a lo que uno quiere. Siempre escucho gente que me dice, bueno, yo tengo una relación con Jesús muy especial, yo amo a Jesús, y de pronto veo sus vidas y sus vidas son totalmente desconectadas con la palabra de Dios. En el hecho de que eligen vivir una vida de desobediencia, de vicios, y piensan que Jesús está bien con eso. Y ellos afirman y están conscientes de que esa relación que tienen con Jesús es muy buena. Pero esa clase de Jesús que ellos eligen creer realmente no es bíblica. Mientras que el verdadero Jesús viene a liberar a la gente del pecado, no a tratar de complacerte. Y esta es una frase que a la mayoría de personas no le gusta, pero lo menciono una y otra vez, el hecho de que a Jesús no le interesa tu felicidad. Quiero que entiendas eso. A Jesús no le interesa tu felicidad. A Jesús le interesa tu santidad. Y en esa santidad es donde vas a poder encontrar ese gozo, esa plenitud, esa razón por la cual tú fuiste creado. Mientras que muchos escogen a un tal Jesús que te puede dar tu mejor vida hoy, que te puede dar
una mejor casa, salud, una buena familia, cualquier cosa que este mundo tenga que ofrecerte. Mi pregunta para ti es, ¿qué tipo de Jesús quieres? ¿Uno que te ofrezca tu mejor vida hoy o aquel que te libera del castigo eterno y te da vida eterna a pesar de lo que vivas hoy? Lamentablemente muchos eligen algo por el hecho de que quieren algo inmediato. Vivimos en un tiempo donde la gente percibe las cosas que quiero las cosas ya, inmediatamente. Se van al microondas, ponen un minuto y ya están así como, ay, ¿por qué se demora tanto? Y es lamentable porque ese tipo de mentalidad hace escoger a la gente cosas que no son para esperar. Y tenemos que admitirlo, a nosotros no nos gusta esperar. Queremos las cosas ya. Pero no nos damos cuenta que en el transcurso de esperar, Dios está formando el carácter de un individuo. En la espera es donde Dios trabaja dentro del individuo. Y muchas veces Dios utiliza circunstancias en nuestra vida que toma tiempo. ¿Por qué? Porque Él está desarrollando un carácter en nosotros que es para su honor y para su gloria. Mientras que una versión de Jesús humano lo que hace es, queremos algo que nos complazca en este momento y que nos haga sentir bien. Y ahí está la gran diferencia. En el hecho de que en Jesús de la versión de la humanidad intenta buscar una satisfacción inmediata para complacer nuestro ego, nuestra felicidad momentánea. Mientras que el Jesús, Señor Todopoderoso Divino, se trata de cambiar nuestra vida para complacerlo a Él. Y esa es la parte que no nos gusta. Porque o se trata de Él o se trata de nosotros. No existe una combinación. ¿Se trata de Él, glorificarlo a Él con tu vida o se trata de gozar las cosas que tú quieres en este mundo? Porque si te pones a analizar, el hecho de que Dios ha dado su vida, el Evangelio que son las buenas noticias, que en lugar de castigarte por toda la eternidad, que nosotros nos merecemos ese infierno por toda la eternidad, Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Lo mínimo que una persona racional tendría que hacer es preguntar, Señor, ¿qué puedo hacer para demostrarte mi agradecimiento por lo que tú has hecho al entregar tu vida por mí? La respuesta natural sería, perfecto, vive tu vida para Él, porque Él te compró con su sangre preciosa. Le perteneces a Él. Cristo sustituye al culpable voluntariamente. La imagen de Barrabás es la caída del hombre representado en este individuo. El inocente toma el lugar del criminal. Esto prefigura la justificación gratuita por la gracia. En Romanos 5, 6 al 8 menciona, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Levante la mano los impíos. Ok, tú y yo. Todos somos impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Ahora, si pido que levante la mano por un justo, espero que nadie levante, porque no hay ni uno. Aunque tal vez algunos se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores como tú y yo. Eso es un amor increíble. Increíble. Pilato sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia y él pretende presentarles a este criminal Barrabás para que lo dejen libre y tenga que evitar con esa situación. Era evidente que él conocía esta problemática que tenían los líderes religiosos. Él sabía que los líderes judíos estaban celosos por el poder y la atención que tenía Jesús con el pueblo. Puede que hubiera escuchado los acontecimientos de la entrada triunfal cuando la gente le está dando reverencia a Jesús y Pilato se da cuenta de esto. Pilato no era ingenuo, él era como un político romano bastante experimentado en lo que hacía. Entendía los motivos ocultos detrás de las acusaciones religiosas. Y Pilato, al confrontar la opción entre Jesús y Barrabás, busca una salida política a todo esto. La debilidad de Pilato, quien aunque convencido de la inocencia de Jesús, permite que el pueblo ejerza presión sobre él. Pilato ofreció dos caminos en esta opción, pero era por el hecho que estaba siendo presionado en todo esto. En medio de esta situación se da un paréntesis bastante interesante, ya que la mujer de Pilato se acerca y mandó avisar y le dice que ella ha experimentado sueños
de este personaje que él está juzgando, y obviamente estos sueños inspirados por Dios para dar testimonio de la justicia de Cristo. El pensamiento greco-romano, los sueños eran considerados como mensajes de los dioses. Por eso Pilato había tomado muy en serio esta advertencia. El documento lo vincula con otros momentos también, cual Mateo, donde Dios habla a través de sueños a gentiles, como por ejemplo, otro caso fue los Reyes Magos, que por eso fueron a visitar a Jesús. Ahora, esta conexión reconoce y afirma que Jesús realmente era el Mesías. Pero, cuando lees este pasaje, la pregunta que salta inmediatamente tendría esto: ¿significa que entonces los cristianos debemos interpretar sueños hoy? La respuesta es no. A pesar de que Dios sí usó sueños en la historia bíblica, dejó claro que los sueños fueron medios extraordinarios de revelación en contextos específicos. Nunca fueron dados como método habitual en el cual Dios se va a comunicar contigo. Desde la venida de Cristo, el cierre del canon bíblico está en los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia. La revelación completa se encuentra en las Escrituras. Hebreos 1, del 1 al 2 menciona a Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, entre comillas, también en sueños, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. No es un mandato en el Nuevo Testamento que nosotros tengamos que interpretar sueños. En ninguna parte de las Escrituras los apóstoles incluyen enseñanzas a los cristianos que busquen cómo interpretar sueños. Tampoco se asigna ningún pastor, maestro o anciano un rol de intérprete de sueños. Así que si es que vienes y me preguntas contándome tu sueño, pastor, ¿qué es lo que significa este sueño? Yo lo único que te voy a decir es tal vez la chimichanca que tú comiste la anterior noche no estuvo muy buena. Puede ser alguna autosugestión emocional, una manipulación tal vez incluso también espiritual. Si alguien cree que Dios le habla regularmente por sueños, fácilmente puede reemplazar la autoridad bíblica por impresiones personales. Y ese es el gran problema. Por el hecho de que si es que te inclinas tanto a una revelación especial, esa revelación especial te va a dejar a un lado, decir como si es que yo tengo esta revelación especial, yo no necesito ya la Biblia, porque Dios me está hablando directamente. ¿A quién le fascinaría el hecho de que te desconectes de la palabra de Dios? Al enemigo, Satanás. Y Satanás se puede disfrazar incluso como un ángel de luz, trayéndote información o revelación extra. ¿Para qué? Para que te desconectes de la Biblia y dependas única y exclusivamente de estas, entre comillas, revelaciones nuevas. Hoy Dios nos habla de forma suficientemente clara y segura, y es a través de su palabra escrita, no mediante sueños privados. No necesitamos revelaciones nuevas, sino obediencia fiel a la revelación ya dada. Si sueñas con algo inquietante, preséntalo en oración a Dios, pero no tomes decisiones basadas en sueños. Después de este paréntesis, lamentablemente Pilato no escuchó esta revelación que Dios le estaba dando y no escuchó bien a su esposa. Bueno, es también una buena lección que podríamos sacar de ahí: escucha bien a tu esposa, pero puedes saltar ese tema por lo menos. Y aquí continúa la sentencia colectiva del santo, donde los sacerdotes y ancianos persuadieron este juicio. La palabra persuadir en el griego implica una acción intencional y estratégica. No es simplemente una sugerencia, sino es bien hacer una manipulación de las cosas. La dinámica descrita demuestra cómo la histeria colectiva puede manipular por medio de estos líderes religiosos. Los líderes lograron persuadir mediante manipulación emocional, aprovechando el contexto político y el poder psicológico de las masas. Es impresionante cómo un pequeño grupo de fanáticos religiosos pudieron mover grandes turbas utilizando los principios de psicología de multitudes para exigir a gritos que de otro modo ellos jamás lo hubieran hecho individualmente, posiblemente filtrando agitadores en medio de su entorno para poder que elijan y gritar Barrabás, usando el poder de la autoridad religiosa, manipulándolos con términos como blasfemo o peligroso. Considera qué tan fácil es el poder persuadir a una persona, el hecho de que cambie a un pensamiento que normalmente no lo harías. Y ahí es donde viene la presión del grupo.
donde consideramos, por ejemplo, nuestros hijos cuando van a la escuela o están en un grupo social y existe esa presión del grupo a tomar vicios, lo que sea, o cualquier cosa, y ellos caen tan fácilmente. Ahora, tampoco nos podemos desconectar nosotros porque también ocurre en una escala diferente. ¿Y cómo se puede dar eso en una escala diferente? Puede darse incluso en la escala de un chisme. Como escuchas algo y por el hecho de que escuchaste a esa persona y confías en esta persona, te dejas manipular por la idea y de pronto estás en un camino que te tergiversa completamente de la realidad y comienzas a creer las cosas que te dicen. La opinión pública puede ser profundamente injusta cuando está mal informada y manipulada, especialmente cuando vienen de cierta autoridad. Cuando yo enseño aquí, considera que yo te estoy dando una comida aquí los domingos que he preparado y ustedes puedan disfrutar de la palabra de Dios. Pero espero y anhelo que este no sea el único día donde ustedes coman. Que ustedes coman espiritualmente de su palabra todos los días. Porque me imagino que ustedes no aguantarían si es que tienen que comer físicamente una vez a la semana. Van a caer desmayados por el resto de la semana, no van a aguantar. Ahora considera, si es que tú únicamente te estás dejando llevar por lo que yo enseño, sin tú comprobarlo, ahí el error no solamente va a ser mío si es que yo estuviese engañándoles, pero también tuyo por el hecho que estás permitiéndote que yo te engañe. Es por eso que digo que traigan sus Biblias, lean, estudiemos juntos. Yo voy a tener que rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes que estoy enseñando. Es por eso que mi responsabilidad es de estudiar bien la palabra de Dios. Ahora, considera si es que yo tendría otras intenciones de engañarlos o manipularlos para mi propio beneficio, y ustedes se dejan influenciar, es por el hecho que ustedes vieron en mí una autoridad, pero tampoco consideraron que mi autoridad superior viene a ser Dios, no yo. Dios es su autoridad suprema. Jesús es su pastor. Jesucristo es su pastor. Siempre les digo, Cristo es tu pastor, todo te faltará. Pero con Jesús no. La intención es el hecho que ustedes busquen la verdad en Él, confíen en Él. Jesús el justo fue rechazado no por falta de evidencia, sino por una voluntad cegada por el pecado, el orgullo y la presión social. Y el gobernador dice, ¿a cuál doy yo suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Aunque este evento fue histórico y político, encierra una profunda verdad teológica. El inocente fue condenado para que el culpable sea liberado. Esta es una ilustración concreta de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Este es el ejemplo perfecto de la doctrina de sustitución penal y la justicia divina. El inocente fue entregado por los culpables, cumpliéndose este evento. Y quiero que recuerden esto, la sustitución penal, esa sustitución. En 2 Corintios 5:21 menciona, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados y en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Gálatas 3 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Barrabás fue el primer beneficiario de la sustitución de Cristo. El culpable es liberado por el inocente. Él fue el primero que disfrutó algo que nosotros también estamos disfrutando. Me gustan las palabras de John Charles Ryle, que dice, confesemos libremente que como Barrabás merecemos la muerte, el juicio y el infierno, pero aferrémonos firmemente a la gloriosa verdad de que un Salvador sin pecado sufrió en nuestro lugar, que al creer en Él los culpables pueden quedar libres. Esa es nuestra seguridad. Si mi pregunta para ti en este momento es, ¿tienes la seguridad que vas a ir al cielo? Y si es que dudas al respecto, si es que estás meditando, bueno, no sé, tal vez no he hecho buenas cosas, déjame decirte que esa duda te va a llevar al infierno.
El hecho que estés titubeando si no tienes una respuesta directa, al hecho es que no tienes la seguridad que vas a ir al cielo o no, te ayudo con el pensamiento, vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque eres un criminal. Eres un Barrabás que se merece el castigo eterno. A menos que alguien haya tomado tu lugar. Y ese alguien es Cristo. Si tienes esa seguridad que vas a ir al cielo, no va a ser por cualquier cosa que tú hayas hecho, no va a ser por tus obras, no va a ser por tu religión, no va a ser por qué iglesia estás yendo, sino por el hecho en quién confiaste. En Jesús es lo que hace la diferencia, ya que el inocente tomó tu lugar para liberarte, para darte esa vida eterna. Sí. Cada pecador es un Barrabás, culpable, indigno, sin mérito, pero Cristo nos está dando la oportunidad de tomar nuestro lugar. Nuestra posición es únicamente concluir de que, Señor, confío en que tú tomas mi lugar. Lo único que tú contribuyes a tu salvación son tus pecados. Nada más. No tus obras, no tu obediencia. No, no puedes. Solo reconocer que Él toma tu lugar. La cruz no fue una tragedia, fue una sustitución amorosa. Tú y yo somos Barrabás y Cristo tomó nuestro lugar voluntariamente. Dios es santo y no ignora el mal. El pecado tiene que ser castigado, pero la diferencia es en quién va a ser castigado. ¿Quieres que sea castigado en ti por toda la eternidad o quieres que sea castigado en el eterno Dios que soporta la ira en tu lugar? Por eso no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no existe el castigo eterno del infierno para aquellos que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está firme ante la presión colectiva y Él asumió providencialmente la condena del criminal. Él toma nuestro lugar. Y al confiar única y exclusivamente en que Él toma tu lugar, ya eres declarado libre. Tienes ese gozo y la plena noción de que puedes caminar llamándote un hijo de Dios. No porque te lo merezcas, sino porque has sido adoptado a la familia de Dios, gracias a lo que Cristo hizo en tu lugar, no lo que tú puedas hacer. Pilato preguntó, entonces, ¿qué quieren que haga con este Cristo? Y la respuesta fue realmente escalofriante. Le decían, crucifícalo. Quiero que entiendan, la crucifixión es la peor forma de ejecución romana. En primer lugar, era pública, era lenta, era humillante, dolorosa. Se colgaba a una persona en una cruz que muchas veces imaginamos por ver las películas, una cruz grande y lo ves hacia arriba. No, la cruz realmente era pequeña. ¿Por qué? Porque los romanos querían específicamente dar a la gente, es amedrentarlos con la idea de que mira a la persona que está crucificada y lo puedes ver ojo a ojo. Y cuando veías eso podrías ver la agonía y el sufrimiento de la persona. Ese dolor, una persona desnuda enfrente de ti, humillada enfrente de ti, con dolor, que estaba con clavos, que no podía ni respirar. La muerte en crucifixión era la muerte más dolorosa por lo que costaba, en el hecho de que tenías que levantarte para tratar de respirar y la mayoría moría por asfixia más que por la sangre o cualquier otro dolor que experimentaban. Y esto estaba reservada para esclavos y rebeldes, para lo peor de la sociedad. Que el pueblo judío exigiera la crucifixión indicaba un extremo rechazo a quién era Jesús. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que esta gente que pedía tan dramáticamente al principio lo exaltaban cuando estaba entrando a la entrada triunfal y ahora de pronto cambian de opinión? Y siempre que he leído esto, y siempre me ha llegado esa opinión así como que, ¿cómo es posible que esta gente que al principio, cuando Jesús estuvo entrando a Jerusalén, la gente estaba alabándolo, pero ahora quiere que lo crucifiquen, fueron de un lado a otro? Pero vale la pena aclarar que el Domingo de Ramos era principalmente multitudes galileas que acompañaron a Jesús.
Es decir, gente que conocía, que venía con él y lo adoraba y lo alababa en este momento. Pero aquí vemos nativos de Jerusalén que realmente estaban a favor de los líderes religiosos. Es por eso ese contraste. Y Pilato se asombra y dice, ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pilato está desconcertado por la respuesta de la multitud, habiendo esperado una reacción diferente. Él trajo a Barrabás pensando que definitivamente a Barrabás no lo van a aceptar, van a dejar libre a Jesús. La ironía es el hecho de que Barrabás era culpable del mismo crimen del cual acusaban falsamente a Jesús. Porque los líderes religiosos presentaron a Jesús ante Pilato. Oh, mira, esta persona se llama rey. Va a ser una insurrección. Esta persona es un rebelde político contra Roma. Pero Barrabás no solamente era exactamente lo mismo que acusaban a Jesús, sino que mucho peor. Este era un homicida, era un ladrón. Esto vemos en Juan 18:40 y Marcos 15:7, estas descripciones de quién era él. Pero aún así la multitud eligió a Barrabás. La transacción más injusta no está en que Barrabás haya sido liberado, sino en que Jesús se ofreció voluntariamente como sustituto por todos los Barrabases del mundo. Eso es realmente injusto. El rechazo del Cristo no fue un accidente, sino un plan soberano para redimir a los pecadores. Porque Cristo estuvo firme ante la presión colectiva y asumió providencialmente la condena de criminales como tú y como yo. La cobardía de Pilato ante la presión social lo hizo ceder. El sometimiento fue a la sedición, es decir, a lo que la gente estaba acumulando esa ira y él quería evitar cualquier tumulto que se pueda presentar. El gobernador se enfrenta con este dilema en su conciencia y por miedo de perder el control político, el reino que estaba en su control en esa situación. Quería ver cómo puedo apaciguar a la gente, pero para ellos este Barrabás no les interesa, entonces, ¿qué hago? ¿Saben qué? Yo me desconecto de esto. Me desconecto de esta situación. Con un gesto dramático y simbólico, y para evitar un motín que pudiera amenazar su supuesto liderazgo, Pilato se niega a tener más que ver con esta situación y se lava las manos. Lo cual era una práctica judía que era para declarar inocencia, pero para Pilato, como gentil, lo usó como una pantomima política, vacía y sin fe. Pilato se lava las manos como un último recurso consciente de que ha fallado moralmente y judicialmente. Ahora, el agua no puede limpiar su conciencia porque se estaba manchando de sangre. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar esto, que el agua puede limpiar la piel, pero no te puede hacer olvidar. No puede borrar tus vicios. No puede te puede entumecer en ciertas circunstancias, pero nada puede borrar aquellas cosas con las cuales tú estás lidiando continuamente. Nada. Solo la sangre de Cristo puede limpiar tu conciencia. Nada más. Pilato intentó hacerlo como una muestra, como, yo me desconecto, pero solo la sangre de Cristo puede hacer eso. No hay neutralidad ante Cristo. Lavarse las manos es tomar una decisión. No, yo me desconecto. Ok, perfecto, esa es tu decisión. Estás rechazando a Cristo. Aunque pretende mantenerse neutral, su decisión demuestra que la neutralidad ante la verdad es imposible. Considera lo que Jesús mencionó. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Y Pilato se intenta desconectar de esto, y la respuesta de la gente dice que caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Me pongo a pensar los hijos de estos líderes religiosos, así como que, oye, no me metas a mí en esto. La sangre que el pueblo pidió sobre sí fue la misma que luego ofreció para salvación del resto. Desde Génesis 4, la sangre de Abel ha clamado. Hasta Hebreos 12, la sangre de Cristo habla mucho mejor. La Biblia presenta la sangre como un símbolo de juicio o de redención. Aquí la sangre derramada de Jesús será para juicio para unos, pero salvación para otros, según la respuesta al Evangelio.
Pilato soltó a Barrabás y azotó a Jesús. Jesús fue azotado por orden de Pilato antes de ser crucificado. Aunque la multitud no había pedido esto, Pilato lo hizo procediendo como un estándar romano previo a la crucifixión y también como una estrategia de Pilato para presentar ante la multitud a Jesús azotado, tal vez esperando que, bueno, miren, le acabo de dar un azote de una forma que pudo haber muerto. Los azotes que se dieron a Jesús fueron realmente dolorosos. Imagínate como una soga conectada con pedazos de hierro, pedazos de hueso al final, y eso azotado en un cuerpo que se aferraba a la piel, incluso al músculo, y lo desgarraba por completo. Incluso podían exponer los órganos vitales. Era tan brutal que una persona podía morir única y exclusivamente por los azotes. Y él lo presenta, y este relato específicamente se encuentra en Juan 19, del 1 al 6. Y Pilato los presenta y lo manda a azotar, considerando que tal vez al ver la situación que experimentó Jesús aún lo puedan dejar libre. Pero no, esa táctica política tampoco sucedió. Consideren que no fue Roma quien condenó a Cristo. A pesar de su cobardía, Jesús tenía control de todo esto, incluso del proceso del dolor. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también fue herido, golpeado y despreciado en nuestro lugar. Consideremos esto. Mateo nos deja saber claramente que Jesús guarda su seguridad en silencio. Jesús se presenta ante Pilato representando la verdad y la autenticidad ante la falsedad y acusaciones. Su silencio y serenidad en medio del juicio resaltan su confianza en el Padre y su misión. Jesús afirmó ser rey y tenía esa seguridad ante las calumnias. Y es por eso que asombró a Pilato. Él fue cambiado por un sinvergüenza por el Salvador. Buscando desligarse astutamente, Pilato presenta un sustituto en Barrabás, pero Barrabás encarna la rebelión mundana, mientras que Jesús representa el camino de la justicia. La sentencia colectiva llevó a que se condenara a un inocente y se dejara libre a un criminal. Esto sirve como advertencia sobre el poder de la persuasión y la tendencia humana en conformarse a las opiniones sociales. Y el sometimiento a la sedición. Pilato convenientemente se desliga de la responsabilidad de la condenación y el pueblo asume la culpa, lo cual pinta una imagen de evasión y miedo a la responsabilidad. Pero todo esto, Cristo está firme en la presión colectiva que asumió providencialmente la condenación del criminal. La decisión de liberar a Barrabás, mientras que condenaron a Jesús, cumplió las profecías proféticas, lo que significa que nuestra rebelión, nuestro pecado, Cristo tomó voluntariamente nuestro lugar, proporcionando un camino hacia la salvación, reforzando el plan de Dios para la redención a lo largo de la historia. El Evangelio resplandece este mensaje y este contraste. El inocente condenado es la realidad del Salvador del mundo. El pueblo grita la muerte, pero Dios responde con redención. A través del rechazo humano se abre el camino a la reconciliación. Cada generación tiene la opción de utilizar dos exclamaciones con respecto a Jesús. Hosana, gloria al Rey de las alturas, como la entrada triunfal, y reconocerlo como Dios y Salvador. O crucifíquenlo, no me interesa ese. Yo prefiero mi vida, mis conexiones, mi ego, mi felicidad en este mundo. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Vas a proclamar a Jesús como el Rey sobre todo y ante todo de tu vida? ¿O solo vas a ser una figura religiosa que realmente no tiene ningún impacto en tu vida? A final de cuentas, esa decisión va a valer por toda la eternidad. Y el momento en que inclinas y reconoces tu vida ante Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que es un momento más preciado, donde realmente vas a encontrar el significado de tu vida. En lugar de vivir perdido como una gallina sin cabeza corriendo sin saber dónde va,
Vives una vida enfocado en la razón por la cual Dios te trajo a este mundo. Glorificar su nombre. Amén. Señor Jesús, al contemplar, Señor, cómo estuviste de pie y silencioso ante el tribunal de los hombres, reconocemos que allí no eras tú el que debería estar, sino que éramos nosotros. Tú, el justo, tomaste el lugar del culpable. Tú, el cordero sin mancha, fuiste azotado, condenado y crucificado, mientras que el rebelde fue liberado. Hoy confesamos que nosotros somos ese Barrabás, culpables, inmerecedores, rebeldes en corazón. Pero tú no nos diste lo que merecíamos. Tú te diste a ti mismo. Gracias, Señor, por tu obediencia perfecta, por no ceder ante la presión de la multitud, por amar incluso cuando te rechazamos. Te pedimos, oh Cristo, que tu sacrificio no sea solo un evento histórico, sino el centro de nuestra redención, el ancla de nuestra esperanza y la fuerza de nuestra obediencia. Haznos vivir con gratitud, la cual nos has liberado, y con la fidelidad de quienes saben que fueron comprados con sangre, esa sangre preciosa. Que a ti sea, Señor, todo el honor y la gloria, porque tomaste nuestro lugar para darnos tu paz. En Cristo Jesús. Amén.